Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana. Mejor jefe. Pero eso era lo que tú estabas diciendo ahorita. No, el mejor jefe. Bueno. Eso era lo que... Y somos micro. No, yo creo que no llegamos a micro. No llegamos a micro. El rumbo de la mañana es micro. ¿No es así que yo dije? Sí. Mientras él jalaba para otro lado. Sí, decía yo tenía los intereses del jefe. Siempre yo he dicho que Fafa es un sedicioso. Sí. Gracias a Dios que no está aquí. No está aquí. Sí. Es un sedicioso. Él era el que estaba diciendo de que esto era de que una empresa. Jefe. Y Fafa hablando de un tsunami, de una vaina social. Por eso no echaron. Mira, tenemos a César Dargan. Nuestro amigo César. Él es el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. César, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Domingo, Ricardo, Francis, Patricia, mis amigos del rumbo de la mañana. Y qué bueno que está Antonio Payá también. Pues claro que sí. Claro que yes. César, ¿cómo va la recuperación económica de las empresas privadas y cuál es la reacción ante la reclasificación de las empresas y el aumento salarial? Esto es un proceso que aún no termina. En nuestro país, el mundo está atravesando una pandemia que no termina y sus efectos económicos y sociales siguen estando muy latentes. Sin embargo, yo creo que una señal positiva es lo que ha ocurrido ayer en el Consejo Nacional de Salarios, el ajuste de las tarifas mínimas no sectorizadas y en adición la adopción de esta clasificación que desde el año 2017 era un mandato ya de una ley, en una forma no traumática, en un ambiente de armonía entre las tres partes. Es una señal que estamos dando al mundo de que así como hay turbulencias en el resto de la región, nosotros somos capaces de garantizar la paz social en la República Dominicana. Qué bueno, César, escucharte hablar sobre esa forma en la que se produjo la adopción del nuevo aumento salarial a los que ganan el mínimo en el sector privado, porque una de las cosas que ha llamado la atención es esa forma. Poco traumas en corto tiempo y ahí está, parece que todo el mundo contento. Yo creo que son señales. Eso no significa que no sea una decisión dura para muchas empresas. Nosotros hemos ido mucho más allá de lo posible. Sin embargo, estamos convencidos de que se ha hecho lo necesario. Y digo esto porque hay muchas empresas que todavía al día de hoy están pasando un momento muy difícil. La recuperación ha sido asimétrica. Hay quienes han podido variar esta crisis con resultados favorables. Sin embargo, hay todavía muchas empresas en una situación difícil. Sin embargo, cuando hemos puesto sobre la mesa, primero segmentar cuál es la situación de las micro, de las pequeñas, de las medianas, de las grandes, hacer un aumento sin precedentes recientes, porque si bien es cierto, en algún momento hemos tenido aumentos mayores, no menos cierto es que ha sido fragmentado en el tiempo. Entonces, bajo estas condiciones, el sector empleador por primera vez ha presentado una propuesta sobre la base de criterios, no solamente en cuanto está ahora mismo la inflación interanual, sino cuáles son las proyecciones de recuperación a futuro. Y también planteando cosas específicas. Nosotros por todas las vías debemos evitar que aumente la informalidad en la República Dominicana, que aumente el desempleo y ponerle atención a temas que son los que han limitado que este tipo de decisiones se tomen antes, como las cargas laborales, que son bastante altas. César, ¿hay alguna medida en carpeta por parte del gobierno consensuada con los empresarios para fortalecer el ambiente de recuperación económica de la nación? Yo he tenido la oportunidad de evaluar con ustedes a lo largo de esta pandemia las medidas que se han ido tomando. Definitivamente la situación que el país vivió en marzo 2020, cuando cerró de golpe, eran medidas de shock, de respuesta ante un imprevisto no condicionado. Posteriormente, las medidas que se fueron tomando a mediados del año pasado, que iban orientadas precisamente a contrarrestar casi 800,000 puestos de trabajo que se vieron afectados en algún momento de la pandemia con suspensiones, y por suerte tuvimos un programa FASE que estuvo dando respuestas. Y ahora en el tiempo nuestra conversación con el gobierno ha girado en torno a medidas sectoriales, medidas que tengan ese carácter de coyuntura, sobre todo orientados a los sectores más afectados, y las MIPYMES son uno de ellos. Y por otra parte, que ante la inestabilidad de precios en los mercados internacionales y sus efectos aquí en República Dominicana, pues que esas medidas también beneficien directamente al consumidor.
Entonces, si los sectores más necesitados, si los consumidores, si las MIPYMES pueden subsanar parte de esto, nosotros podemos seguir adelante. ¿Los empresarios tienen algún horizonte en términos de la reforma fiscal? O sea, ¿se lo plantean para ejecutarse en algún momento o que pueda abrirse la discusión sobre esto en algún momento? La reforma fiscal es un tema que más temprano que tarde, tendremos que abocarnos a esta discusión profunda. Evidentemente la convocatoria tendrá que venir del gobierno cuando las condiciones así lo permitan, pero hay muchas cosas que van más allá de lo superficial. Nosotros tenemos que plantearnos cuál es el país que nosotros queremos, cuánto cuesta ese país que nosotros queremos, de dónde vienen los recursos para sustentar entonces la construcción de ese país. Lo que hemos visto en la República Dominicana es la acumulación año tras año de déficit, de endeudamiento, de parches impositivos, y posiblemente el escenario ideal sea la discusión de una reforma fiscal que nos permita poner orden a lo que tenemos por delante, cuando las circunstancias así lo permitan. No tienen fecha, no tienen horizonte en términos temporal. No, entiendo que ahora mismo no, pero todos los temas siguen avanzando. O sea, esa resolución ayer del Consejo Nacional de Salarios, del Comité Nacional de Salarios, la convocatoria a concertar un pacto social que vaya de manera integral con el Código Laboral y la Ley de Seguridad Social, y seguir identificando medidas de mitigación a sectores, en adición a lo que mencioné, por ejemplo, el caso del sector turismo. Esa es la agenda inmediata. Lamentablemente sigue siendo una agenda de crisis, pero que nos está permitiendo también abordar temas estratégicos. Por último, de mi parte, César Dargan, lo de la reclasificación de las empresas ha sido una parte importante y que ustedes demandaban desde hace mucho tiempo. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el segmento de la producción o del mercado laboral que pudiera contribuir más a alcanzar la meta presidencial del 1.000.000 de empleos que se ha propuesto Luis Abinader? Me encanta tu pregunta, porque la clasificación puede sonar como algo técnico que ya nosotros debemos empezar a aterrizar. Si nosotros tomamos todas las empresas que hay en la República Dominicana y las dividimos en función de su tamaño, nos vamos a dar cuenta que la mayor cantidad de empresas son micro y pequeñas empresas. Cerca del 90% de nuestras empresas son micro o pequeñas empresas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de cuáles son las que generan la mayor cantidad de empleo formal, son las grandes. Entonces, cerca del 70% son empresas medianas, son empresas grandes, las que tienen los puestos de trabajo. El reto que tenemos ahí, y ahí viene también la oportunidad de generar más empleos, es cómo reducimos los niveles de informalidad. Entonces, esa franja de micro y pequeñas empresas son las que más cerca están de la informalidad. Si las medidas que se toman las empujan a no cumplir con los requisitos legales de su existencia, entonces tendremos menos empleo y más informalidad, y eso es perjudicial para todos, no solamente para el Estado, para el gobierno, sino también para el propio sector privado, porque esto genera una competencia desleal. Entonces, el enfoque hacia la generación de empleo es multifocal, evidentemente con la atracción que tienen las empresas grandes, pero con la importancia social en el tejido empresarial que tienen las micro. Bueno, yo creo que ha sido importante conversar contigo en la mañana de hoy. Gracias, César. Nos halaga siempre que nos responde aquí al rumbo de la mañana en este conversatorio importante para el país. Un placer. Es que los valoro, los respeto y me encanta siempre conversar con ustedes. Un abrazo a Antonio también. Gracias. Okay.